Bueno, continuando esta serie de vídeos dedicada a Google Docs, vamos a empezar a ver lo que sería el formato de párrafo. Pero antes que nada me gustaría hacer una pequeña observación. Si nosotros tenemos el título seleccionado y lo vamos a resaltar de un color, para quitarle ese resaltado lo volvemos a seleccionar y seleccionamos como resaltado ninguno. De esa forma le quitaríamos lo que sería el resaltado. Bien, como indiqué en el primer vídeo, para poder darle formato a un documento, lo primero que hay que hacer es escribirlo en bruto, es decir, sin ningún formato. Luego, a continuación, corregimos los errores gramaticales y ortográficos que pudiéramos haber cometido en el documento. Con el botón derecho corregimos lo que serían los errores ortográficos y gramaticales que nos marcan, como ya sabéis por el primer vídeo, de color azul o de color rojo. Bien, vamos a comenzar con el formato del párrafo con algo tan sencillo como es la alineación. Para ello vamos a hacer clic en el primer párrafo, porque el formato de párrafo se le aplicaría a ese párrafo en el que hayamos hecho clic. Si quisiéramos hacerlo en dos párrafos, deberíamos de seleccionarlos previamente. Bien, aquí tenemos el icono que nos permite lo que sería alinear a la izquierda, que por defecto se alinea a la izquierda, lo que sería el centrado, lo que sería el alineado a la derecha, que queda todo alineado con respecto al margen derecho, y la más interesante, que siempre queda así, que sería el justificado. Si vemos, se queda alineado perfectamente con respecto al margen izquierdo y derecho. Bien, para ello vamos a coger y vamos a seleccionar lo que sería el resto de párrafo y vamos a justificarlos. Ahora, a continuación, el título lo vamos a dejar, por ejemplo, centrado. De esa forma le hemos aplicado lo primero, sería en la alineación. Ahora, a continuación, veremos lo que es la sangría. Después de ver lo que sería la alineación izquierda, derecha, centrada y justificada, vamos a comenzar a explicar lo que es la sangría. La sangría es separar el texto una cantidad de espacio tanto a la izquierda como a la derecha del margen. Para ello se pueden hacer mediante dos formas. Una es la primera que voy a empezar a explicar, que es mediante los indicadores de la regla. Si observáis, en el indicador de la regla nos indica dónde está la sangría izquierda con respecto al margen izquierdo. Vemos que está separada del margen izquierdo aproximadamente 2,5 centímetros y la sangría derecha también está desplazada 2,5 centímetros con respecto al margen derecho. Para hacer esta prueba voy a hacer clic en el segundo párrafo y vamos a desplazar el indicador en los triángulos, el triángulo del indicador de la sangría izquierda, voy a desplazarlo hasta la posición 2. De esta forma se nos va a quedar desplazado el texto en el margen izquierdo 1 centímetro. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero 1 centímetro con respecto al margen izquierdo. De esta forma el texto se queda desplazado con respecto al margen izquierdo 1 centímetro. Luego tenemos otro indicador justo encima del triángulo que es con forma de rectángulo, que sería el indicador de la sangría de primera línea, que haciendo con sumo cuidado clic en él podemos desplazarlo 1 centímetro. Vemos que la primera línea del párrafo está desplazada hacia la derecha 1 centímetro con respecto a las restantes líneas del párrafo. De esta forma se podría hacer la sangría, pero hay otro método más sencillo y más cómodo, que sería a través del menú. Para ello vamos a hacer clic en formato, en alinear y aplicar sangría, opciones de sangría. En ese cuadro de diálogo nos indica la sangría tanto izquierda como derecha. Si observáis, la sangría izquierda está a 2 centímetros y la sangría derecha a 0,93. Con la regla no es tan fácil ser tan preciso como puede ser mediante este cuadro de diálogo. Vamos a decirle que la sangría izquierda esté desplazada 2,5 centímetros. El símbolo del decimal de la coma es el punto. Y con respecto al margen derecho vamos a desplazarlo 1,5 centímetros.
Es decir, va a quedar desplazado respecto al margen izquierdo 2,5 centímetros y respecto al margen derecho 1,5 centímetros. Aquí en sangría especial vamos a ver los tres casos posibles. Para ello vamos a hacer clic en nada para que veáis la diferencia entre una y otra. Al darle a aplicar vemos que todas las líneas del párrafo están igualmente alineadas con respecto al margen izquierdo 2,5 centímetros y con respecto al margen derecho 1,5 centímetros. Vamos de nuevo al menú formato, alinear y aplicar sangría, opciones de sangría. En opciones de sangría, en la izquierda vamos a dejarlo y en la derecha con los valores. Simplemente vamos a tocar en primera línea 1,27. Pues vamos a ponerlo 1,2. Es decir, la primera línea del párrafo va a quedar desplazado con respecto a las otras líneas del párrafo 1,2 centímetros. Al darle a aplicar, vemos el resultado. Y ya por último vamos a ver lo que significaría la sangría francesa. La sangría francesa, que a mí particularmente no me gusta, quiere decir que la primera línea se queda en el margen de la sangría izquierda y las restantes líneas se quedan desplazadas con respecto a la sangría izquierda 1,2 en este caso. Vamos a darle a aplicar y vemos el efecto que pasa. Bien, para terminar vamos a dejarlo todo como estaba, sin sangría, ya entendiendo lo que significaría la sangría. En opciones de sangría dejamos en izquierda 0, en derecha 0 y en sangría especial dejamos en nada. Aplicamos y vemos que ya el párrafo en cuestión queda perfectamente alineado al margen izquierdo y al margen derecho. Siguiendo con la sangría, vamos a ver lo que son estos dos botones. Uno que sería aumentar sangría, que lo que hace es desplazar el párrafo 1,27. Cada vez que le demos se desplaza el texto hacia la izquierda 1,27. Y por el contrario, el botón de reducir sangría, que también haría lo mismo, pero hacia la izquierda, dejando todo igual. También podríamos obtener lo mismo haciendo clic en formato, aplicar, alinear y aplicar sangría, y tenemos las opciones de reducir sangría o de aumentar sangría con los botones anteriores. También observáis que en esta opción también nos aparece para alinear el texto como hemos hecho anteriormente mediante el botón de la barra de herramientas. Después de ver lo que es la alineación y la sangría, vamos a ver a continuación lo que significa el interlineado y el espaciado. En primer lugar empezaremos con el interlineado. El interlineado es el espacio que hay entre las líneas de un documento. Vamos a ver los tipos de interlineado que nos ofrece por defecto Google Docs. Para ello vamos a verlo mejor seleccionando todo el documento y vamos a ver lo que es el interlineado con un ejemplo. Hacemos clic en la doble flecha que apunta hacia arriba y hacia abajo, control línea, y aquí vemos las primeras 4 opciones. Nos indica el tipo de interlineado. Tenemos un interlineado sencillo, donde, como se observa, todas las líneas del párrafo se quedan muy juntas. Un interlineado de 1,15, que quiere decir que el espacio que hay entre las líneas de un documento es 1,15 veces el ancho de una línea. O el interlineado 1,5, que es el que se suele pedir en la mayoría de trabajos. Vemos que el interlineado se queda más bonito estéticamente, y ya el interlineado doble es el espacio ya pues más grande, que a mí particularmente no me gusta. Vamos a dejarlo en un interlineado de 1,5 líneas, y para ello también vamos a ver la opción del formato, interlineado y espaciado en párrafo, que sigue siendo el mismo menú que se observa al desplegar aquí el botón correspondiente. Bien, como os dije en el primer vídeo, entre un título y un párrafo no hace falta pulsar intro. Si queremos pulsamos un intro y veis que queda bastante ancho. Podemos modificar lo que sería el alto de la para que se quede más separado. Pero de la forma más profesional que se puede hacer es con el espaciado. El espaciado de un párrafo es el espacio que hay entre un párrafo y el siguiente. Evidentemente hay dos espaciados, espaciado anterior y posterior.
Para hacer la prueba vamos a hacer clic en el segundo párrafo y vamos a aplicarle un espaciado. Para ello de nuevo vamos al botón correspondiente, el interlineado y espaciado, les damos la opción de añadir espacio antes del párrafo. Al hacer clic se ha observado que ha aumentado el espacio entre un párrafo y el anterior, pero aquí entre medias no hay ninguna línea. Si observáis, a la hora de seleccionar se queda un poco más alta la selección que el propio texto. También podemos aplicarle un espaciado posterior a nivel del que quiera Google Docs, el que estime oportuno. Bien, si yo quiero un espaciado específico, anterior y posterior, o no quiero espaciado, tengo la opción de espaciado personalizado. Antes de nada darle, si hemos añadido un espaciado antes, me aparece la opción de eliminar espacio antes del párrafo, que le vamos a dar para que se elimine el espacio que había anteriormente con el párrafo, y eliminamos el espacio después del párrafo para que se quede todo. Vamos a verlo a través del cuadro de diálogo correspondiente, a través del botón menú espaciado personalizado. Aquí me indica el interlineado. Aquí le puedo yo indicar un interlineado de 1,25, 1,5, 1,7, 2. Bueno, por defecto siempre es en 1,5. Ahora, en puntos, que es el tamaño de la letra, podemos indicarle que tenga un espaciado antes de 12 puntos y después posterior, un espaciado posterior de 6 puntos. Al darle al botón aplicar, veremos que el segundo párrafo que le hemos aplicado lo que es el espaciado personalizado se queda más desplazado hacia abajo, y el segundo con respecto al tercero se queda un poco más alto. Y de esa forma se podría conseguir el efecto de no tener que pulsar intro. Por ejemplo, si nos vamos aquí al título, célula animal, que como veis no tenemos en el espaciado personalizado, ni tiene espacio antes ni después, simplemente tiene un interlineado de 1,5 líneas. Le podemos aplicar ahora a continuación un espaciado personalizado de 12 puntos y vamos a ver que el título queda desplazado con respecto a los otros, o en el primer párrafo queda desplazado con respecto al título 12 puntos, y es como si hubiera un intro, pero en realidad no hay intro entre célula animal y el primer párrafo. Después de ver lo que es el interlineado y el espaciado, vamos a ver otras opciones que se encuentran disponibles en ese mismo menú. Voy a hacer clic en ese menú para que veamos las distintas opciones que comento. Mantener con el siguiente, mantener líneas juntas, evitar líneas aisladas y añadir salto de página. Vamos a ver una opción que siempre marca por defecto, que es evitar líneas aisladas. Voy a desmarcarla en el último párrafo y vamos a ver qué ocurre si le voy pulsando intro a ese último párrafo. Va bajando y resulta que nos puede quedar una sola línea en la última página, con lo cual eso estéticamente no quedaría muy bien. Voy a darle a deshacer y vamos a activar esa opción. Activamos esa opción que aparece por defecto activada. Si pulso intro, voy pulsando intro, cuando va a llegar a la última línea, lo que va a hacer que el párrafo se vaya al final del todo. Voy a darle a deshacer para que veamos la siguiente opción, que es la de mantener líneas juntas. Si mantenemos líneas juntas y voy pulsando intro en el párrafo, cuando van a quedar pocas líneas, automáticamente la pasa al siguiente párrafo. Esta opción no aparece por defecto activada. Vamos a darle en este último, un párrafo con 4 páginas, con 4 líneas, intro. Le voy dando intro y mirad lo que ocurre. Automáticamente baja todo el párrafo hacia la otra página. Vamos a suponer que aquí tenemos un título, por ejemplo, la célula, y vamos a activar una opción que se llama mantener con el siguiente. Si mantengo con el siguiente
y voy bajando este título con el párrafo, al final baja el párrafo y también se baja el título para evitar que se quede aislado solo el título. Con esto se ha explicado lo que sería las tres opciones. ¿Qué ocurre con la última opción, que es añadir salto de página antes? Añado un salto de página antes. ¿Qué ocurre? Que el párrafo se va hacia la otra página. Esto podríamos haberlo conseguido también con las combinaciones de teclas control e intro. Con control e intro lo que inserto es un salto de página. Voy a ver a continuación lo que son los tabuladores. Nosotros, para alinear texto, nunca usaremos la barra espaciadora, siempre usaremos la barra tabuladora. La barra tabuladora es aquella que se encuentra encima de bloqueo mayúscula y nos permite desplazarnos por el texto cada 1,27 centímetros. Vamos a volver al documento original, voy a pulsar intro. Si pulso la tecla tabuladora, se va desplazando el texto cada 1,27 centímetros. Pero ¿qué ocurre si a mí esas opciones no me vienen bien? Pues debo de usar lo que se llaman los saltos de tabulación. Vamos a verlo con un ejemplo que tengo aquí preparado para que veamos lo que son los saltos de tabulación. Vemos aquí como una especie de tabla donde todos esta primera columna están alineados, esta segunda columna está alineada y esta última columna también se encuentra alineada. Voy a explicar los tres tabuladores que nos podemos encontrar. Como veis, esta columna que se llama componente, todas las palabras de esta columna componente están centradas. Estos están alineados a la izquierda y estos últimos están alineados en la derecha. Por lo tanto, voy a crear un tabulador en la posición 5 que va a ser centrado, un tabulador 8 izquierdo y un tabulador 12 que va a estar alineado a la derecha. Vamos al documento en el que estamos trabajando y vamos a ver cómo sería eso. Bien, acerco el puntero del ratón en la posición 5 de la regla y hago clic con el botón derecho del ratón. Al hacer clic con el botón derecho del ratón, nos aparece añadir parada de tabulación izquierda, central o derecha. Como en este caso lo que quiero añadir una parada de tabulación central, le hago clic ahí y nos aparece un simbolito, como una especie de rombo. Ahora me voy a la posición 8 de la regla, le hago clic con el botón derecho y de nuevo le digo añadir parada tabulación izquierda y me ha añadido otro marcador con un tabulador en la posición 8. Ya por último me voy a la 12 y le indico que va a ser le voy a añadir una parada de tabulación derecha. Ahora, al pulsar la tecla tabulador, se me va directamente a la posición 5. Escribo la palabra componente, pulso la tecla tabuladora, escribo la palabra fórmula, sigo escribiendo, pulsando la tecla tabuladora y escribo la palabra tanto por ciento volumen. Pulso intro y como veis en la regla todavía me aparecen esos marcadores de tabulador. Le doy de nuevo al tabulador y me va a la posición 5, nitrógeno. Le doy a la tecla tabuladora y le indico que es N2. Le doy a la tecla tabuladora 78,03. Le doy de nuevo, pulso intro y le doy de nuevo tabuladora y le doy escribo la palabra oxígeno. Bueno, voy a seguir rellenando todo esto y ahora sí, he terminado de rellenar toda esta tablilla y lo que vamos a hacer a continuación es ver cómo podríamos modificar. Vamos a coger y seleccionar todo el texto que tienen los tabuladores. Por ejemplo, vemos que componente no me gusta muy claramente dónde está. Entonces lo que hacemos es hacer clic en el tabulador de la posición 5 y puedo variarlo de sitio a la posición, por ejemplo, 3,5. Pero siempre previamente deben de estar seleccionados todo lo que hemos escrito con esos saltos de tabulación.
me voy a la posición 8 y lo voy a dejar en la 7. Bien, hago clic aquí en el último, pulso intro y a partir de aquí ya no quiero tabuladores. Lo que tengo que hacer es eliminarlo. Para eliminar los tabuladores, porque no me va a seguir interesando ir trabajando con tabuladores, lo que hago es hacer clic en él y tirarlo hacia arriba fuera de la regla. Hecho con los tres, tirarlo fuera de la regla y aquí podemos escribir aquí ya no hay tabuladores. Como veis en la regla, ahora ya no aparece ningún tabulador, pero aquí dentro sí aparece. Bien, podemos coger este título si queremos, podemos ponerlo en negrita, aumentarle un poco el tamaño de la letra. Como veis, no se estropea nada, se queda todo igual, perfectamente alineado. Podemos incluso lo que es aumentarle, lo que es porque está todo muy junto, vamos a ponerle un espaciado de 1,5 líneas, un interlineado, perdón, y aquí esto lo vamos a poner como debe de ser en formato subíndice. Los 12 sextos los vamos corrigiendo para ponerlo en formato subíndice. Formato texto subíndice. El H2 formato texto subíndice. Ahora seleccionamos el 2 de N2O, formato texto subíndice. Y con esto se acabaría lo que sería la parte de los tabuladores. Vamos a hacer clic en la primera línea y vamos a ver que nos aparecen los tres tabuladores. Uno, un rombo que indica que es tabulador centrado en la posición 3,5, otro tabulador en la posición 7 que es izquierdo, que lo identifica con una flecha apuntando hacia la derecha, y otro tabulador en la posición 12 que es tabulador derecho porque lo apunta una flechita hacia la izquierda. De esa forma podemos conseguir alinear texto perfectamente sin problemas, pero recordad que no se puede usar la barra espaciadora para poder alinear texto. A continuación voy a explicar otro aspecto importante para que sería el formato de párrafos, que sea la numeración y las viñetas. Para ello vamos a seleccionar estos 4 años donde queremos destacarlo usando una viñeta. Para ello, en la barra de herramientas hacemos un clic en menú con lista de viñetas. Si hacemos un clic con el menú de lista de viñetas, nos aparecen una serie de opciones que podemos seleccionar la viñeta que más nos guste para aplicarla a esa lista. Podemos usar distintas. También podemos usar una numeración de entre las que nos ofrece Google Docs disponible, numeradas con números y puntos, con números y paréntesis, con letras, con números romanos y con números pero con 2 dígitos. Bien, ¿dónde podemos cambiar todas estas opciones y poder seleccionar otros elementos que más nos gustan? Para ello voy a seleccionar una lista de viñetas y no voy a dejarla seleccionada, voy a posicionarme en cualquier lugar que tenga una viñeta. Si cogemos y seleccionamos todo, nos elimina todo el texto. Entonces, posicionado ahí, nos vamos al menú formato, viñeta y numeración, opciones de lista, y en más viñetas nos permitirá elegir distintas viñetas, entre ellas, por ejemplo, una categoría que es la interesante, que son emojis. Podemos hacer clic en un emoji y cerramos la ventana y no ha cambiado esa viñeta por ese emoji. ¿Qué hubiera ocurrido si yo hubiera tenido esta lista seleccionada y hubiera cambiado el emoji? En viñeta de numeración, opciones de lista, más viñetas, selecciono una viñeta, la que más nos guste, y veis que automáticamente borra todo el contenido. Por ello os insisto en que para cambiar la viñeta
no debemos de seleccionarlo. Podemos también cambiar el tipo de numeración. En opciones de lista, en menú con lista numerada, seleccionamos una de ellas, por ejemplo, números, y ahora en formato viñeta y numeración, opciones de lista, nos indica que podemos ponerlo con un número normal, con una letra mayúscula, letra minúscula, número romano, o aquí también esta serie de viñetas. Si queremos volver a empezar la numeración, se empezaría una numeración que estuviese numerado por ejemplo, empezando por el 3. Si ahora yo quiero decirle que la numeración empiece en el número 3, al aceptar, cambia automáticamente esa numeración y empieza por el número 3. Y para terminar este vídeo vamos a ver lo que son las columnas. Por ejemplo, vamos a querer que estos dos primeros párrafos estén puestos en dos columnas. Para ello lo que hago es seleccionar esas dos columnas, esos dos párrafos que quiero convertir en columnas. Nos iríamos al menú formato, columnas, y en formato columnas me aparece que lo puedo tener con una columna como está, con dos columnas. Haciendo un clic en esa opción nos mostraría eso en dos columnas. Si hacemos clic en formato columnas, tres columnas, nos pondría el texto en tres columnas. Si ahora a su vez nos vamos a formato columna más opciones, nos indica el número de columnas que queremos tener. Por ejemplo, vamos a tener dos columnas. Queremos que haya una línea entre unas columnas, pues marcamos esa opción, y el espaciado en centímetros quiere decir el espacio que hay entre columna y columna. Yo quiero que el espacio entre columna y columna sea un punto y medio. Recordar que el símbolo decimal se marca con el punto. Le doy el botón aplicar y nos pone ese texto en dos columnas, donde una separación de 1,5 centímetros con una línea entre medias. Ya por último, para terminar, voy a explicar cómo se podría poner un borde a un texto. Para ello vamos a coger el título, lo vamos a seleccionar y nos vamos al menú formato, estilo de párrafo, bordes y sombreado. Aquí en borde y sombreado, en posición nos indica en qué posición queremos que tenga el borde. Si es el borde superior, borde inferior, borde izquierdo, borde derecho o borde intermedio. Vamos a seleccionar que sea un borde inferior, superior, izquierdo y derecho. ¿Qué ancho del borde queremos que tenga? Pues, por ejemplo, de 1,5 puntos. La línea del borde, ¿de qué tipo queremos que sea? Fija, con puntos, con rayas más largas, vamos a dejarla en línea. Y el color del borde, yo quiero que tenga un color del borde rojo. Ahora, a su vez, el color de fondo, selecciono un color de fondo de los que me aparecen. Por ejemplo, este mismo, un color anaranjado. Y lo que sería el espaciado de relleno de párrafo, 2 puntos, quiere decir la distancia del borde entre que comience el texto. Le damos a aplicar y lo vamos a ver qué es lo que nos va a hacer. Bien, vemos que ha aparecido un borde. Si veis, debajo del texto hay mucho espacio entre el título y el borde. ¿Cómo podemos solucionarlo eso? Pues yéndonos a lo que sería el interlineado y ponerle un interlineado sencillo. O también, si hubiera algún espaciado entre uno y después, pues le podemos cambiar el espaciado a 0 y vamos a ver que el borde se queda mejor centrado. Yo quiero ahora que este borde quede perfectamente en el centro, pero que no quiero que ocupe toda esa línea. Pues lo que haríamos es mover los indicadores de la regla hacia un lado y hacia otro para que el borde ocupe solamente lo que sería el texto. De esta forma podremos aplicar un borde a un texto y ajustarlo a nuestras necesidades. Con esto acabaríamos lo que sería el formato de párrafo, y en el siguiente vídeo veremos lo que son listas numeradas, imágenes, tablas, y empezaríamos con lo que sería el formato a nivel de página. Nos vemos en el siguiente vídeo.